Saludos para cada uno de ustedes, amados míos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Doy toda honra al Creador por permitirme una vez más reanudarme a los estudios, a nuestras clases que estamos estudiando. Hoy vamos a estudiar la ley número 2 de la lista que les presenté en la introducción a esta serie de estudios, que le hemos titulado Shaul de Tarso versus Torah, Pablo versus ley. Habíamos estudiado ya 3 estudios sobre la Torah del Creador, de la ley número 1, de la ley más importante de todas las leyes que menciona Shaul de Tarso. Estas leyes lo vamos a estudiar de una por una para que usted pueda darse cuenta la diferencia de la una con la otra. Y hoy entonces vamos a estudiar la ley número 2, es decir, la ley del pecado, la segunda ley en la lista. Aprendimos que la Torah es inmutable, es decir, que es perpetua, que no existe ninguna razón por ningún lado en que la Torah haya sido abolida. También les presenté las bendiciones que trae sobre cada persona que obedece la Torah, las bendiciones que el Creador, que Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, ofreció a cada persona que obedezca a la Torah. También vimos las maldiciones que son impuestas por la Torah a cada persona que rompe la Torah, que infringe la Torah. Así que, amados míos, muchas bendiciones. Voy a hacer tefilá al Creador para comenzar el estudio que nos corresponde en este momento. Baruch atah Yahweh Elohim mehaolam, asher bahar ban Nicolamim benotan lanu et torato todar baleja eshen Yeshua HaMashiach. Bendito Padre que estás en los Shamaim, te doy toda honra. Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel, te doy toda la honra por habernos apartado entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos instrucciones, para darnos revelación. Te honro por cada enseñanza que nos das cada día. Te honro por la revelación que nos traes cada día. Y te pido que me des al Ruach HaKodesh en este momento para que me haga recordar todas las instrucciones que me das, Padre bueno. En el nombre de Yeshua HaMashiach te honro. Eres bendito hoy, mañana y siempre. Olamín. Aleluya. Muy bien, amados, entonces tomen lápiz y papel, listo su mente y su corazón para poder familiarizarse, para poder estudiar, para poder pasar juntos. Que venga la alegría al escuchar la palabra de nuestro Creador. Sin Torah de Yahweh andamos en la ley del pecado. Romanos capítulo 7, verso 14 dice: pues sabemos que la Torah es del Ruach, pero en lo que a mí se refiere, esto está hablando Shaul de Tarso, estoy ligado a mi vieja naturaleza, viviendo en la esclavitud del pecado. Versos 15. Yo mismo no entiendo. En mi comportamiento no hago lo que quiero, sino que hago lo que odio. Así que la Torah es la instrucción de Yahweh a sus hijos que obedecen, y trae bendiciones para los que obedecen, y también trae maldición para los que la desobedecen, para los que la rompen. Continuando con el desarrollo de nuestro estudio, amados míos, los introduzco al estudio de la ley del pecado, la segunda ley de nuestra lista que presentamos en la introducción a esta serie de estudios. En Romanos capítulo 21, verso 24 dice: así que queriendo yo hacer lo bueno, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Verso 22, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh. Verso 23. Pero en los miembros de mi cuerpo veo otra ley que hace resistencia, que se opone a la ley de mi mente, es decir, a la ley de Yahweh, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí está, amados míos, Pablo mencionando la ley del pecado, que está en mis miembros de mi cuerpo. Verso 24. ¿Qué persona tan miserable que soy yo? ¿Quién me puede rescatar de este cuerpo ligado a la muerte? Verso 24. Toda Rabá, es decir, doy gracias, Elohe de Israel, porque Él me rescatará por medio de Yeshua HaMashiach, mi Adón. Así que yo con lo interior, con mi mente, sirvo a la Torah de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la ley del pecado. En la Reina Valera dice: con mi mente sirvo a la ley, mas con mi cuerpo al pecado. ¿Cómo es que Pablo va a servir al pecado? Pablo no anduvo ligado al pecado. Bueno, en la versión Reina Valera pues no es correcto, el texto no está escrito correctamente.
Fíjese aquí, Shaul de Tarso está diciendo que la carne, es decir, que nuestro cuerpo físico se guía o se dirige por otra ley que no es la ley del Creador, no es los 10 mandamientos, sino una ley para muerte. En resumen, la ley del pecado es nuestra naturaleza carnal que seguimos y vivimos antes de encontrarnos con el Mashiach. Así que nuestra carne no quiere sujetarse a la ley de Yahweh. Por esa razón, las excusas de toda persona religiosa que siempre tiene presente para decir, esa ley fue para judíos, nosotros somos gentiles, esa ley nadie la puede cumplir, para nosotros es un evangelio, para nosotros es el nuevo pacto, esa ley está abolida, esa ley está clavada en la cruz, en esa ley se guarda Shabbat, nosotros somos dominicales y bien dominicales. A esto es exactamente lo que Shaul de Tarso se refiere en el versos 23 al 24 del capítulo 7 a los romanos, cuando dice: con mi mente sirvo a la ley de Yahweh, pero en mi carne encuentro otra ley diferente que se opone a la Torá de Yahweh. De acuerdo a esta palabra, usted, si en su vida personal no tiene armonía con la ley de Yahweh, es decir, con la Torá, con Aseret Divrot o con los 10 mandamientos, usted vive esclavo de la ley del pecado. La ley del pecado está en usted y está usted totalmente expuesto a una condenación. La carne odia a la Torá de Yahweh. A la carne no le cae bien por ningún lado la Torá del Creador. Por esa razón, Shaul de Tarso en Romanos capítulo 8, verso 7 dice lo siguiente: por tanto, los designios de la carne son enemistad contra nuestro Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Yahweh. Versos 8. Por lo tanto, los que se sujetan a su vieja naturaleza no pueden agradar ni servir correctamente a Yahweh. Así que, amados, todos tenemos en nuestro cuerpo esta ley de pecado. Esta es la que impulsa a los deseos de hacer las cosas a nuestro modo de pensar, sin importarnos lo que el Creador dice en su palabra. Muchos dicen, bueno, al Creador no le importa cómo yo lo haga. Él sabe que lo hago para Él. Esta forma de excusarse es la naturaleza carnal del hombre o de la mujer. Esta es una grave equivocación. El Creador nos ha dado un reglamento, una instrucción para que nos guiásemos en ello, para no actuar conforme a nuestro parecer. Por eso leemos en Malaquías, capítulo 4, versos 4, de la siguiente manera en la famosa Reina Valera: acordaos de la ley de Moshe, mi siervo, el cual lo entregué en Horeb, ordenanzas, leyes para todo Israel. Note usted que es para Israel, no es para gentiles. El mismo pasaje le daré lectura en otra versión de Escrituras, en la israelita mesiánica. Dice: recuerden la Torá de Moshe, mi siervo, de acuerdo como le ordené en Horeb, dándole misbot, reglamento. Con este pasuk nos damos cuenta que el pueblo del Creador es un pueblo que tiene Torá, reglamento para conducirse, y no es un pueblo que anda a la deriva. El Creador dice: recuerden. En otras palabras, nos está diciendo: no te olvides de la Torá que di a Moshe para Israel. Note usted aquí que el texto dice para Israel. No dice para gentiles, católicos romanos. No dice para gentiles evangélicos protestantes, sino para Israel. Pero si no eres del pueblo de Israel por línea sanguínea ni por adopción, entonces probablemente estás en graves problemas. Por lo tanto, no te importará, no tendrás ningún interés de guardar la ley del Creador, y caminarás de acuerdo a los dictados de tu naturaleza carnal, haciendo tu propia voluntad, haciendo todo lo contrario. Serás una persona como Jonás, que en lugar de ir al lugar indicado que el Creador le indicó, se fue al otro lado, al lado opuesto, al lado contrario. Pero recuerda que estás bajo maldición,
por desobedecer la Torá. Tú te excusarás diciendo que andas en el Espíritu, por eso no admites la ley, es decir, la Torá del Creador. Esta es otra manera miserable de engaño que te está haciendo tu naturaleza carnal. Cuando una persona camina en el Ruach, se somete a la Torá, vive en obediencia a la ley del Creador. Para esto leamos Ezequiel, y Ezequiel capítulo 36, versos 27. Dice, yo pondré mi Ruach, esto está diciendo nuestro Creador, dentro de ti, y andarás en mi Torá, en mis estatutos y mis votos, es decir, mis mandamientos. Amigos, ¿se dan cuenta que cuando un creyente anda en el Ruach de Yahweh, el Ruach le impulsa a guardar Torá? Pero cuando un creyente anda en la ley del pecado, es impulsado a hacer todo lo contrario. Veamos un ejemplo en la vida de nuestro Mashiach, que él era impulsado por el Ruach del Todopoderoso, de su Padre. El Salvador fue tan manso y obediente a la Torá de su Padre. En Lucas capítulo 4, versos 16, dice de la siguiente manera, esta vez lo leeré en la versión Reina Valera de 1960, y en ella dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Note usted aquí que entraba a la sinagoga conforme a su costumbre, que era su costumbre. Notemos esto, que el Salvador no entró a la sinagoga por una casualidad, no por una ocasión, sino que era su costumbre habitual por obediencia a la Torá. Pues en la Torá el Shabbat es el cuarto mandamiento. Entonces el Salvador guardaba Torá, guardaba Shabbat. ¿Y ustedes cristianos guardan domingo? Están haciendo todo lo contrario al costumbre de nuestro Salvador. ¿Por qué ustedes guardan domingo? Porque obedecen, pues, obedecen a Roma. No podemos encontrar en todas las escrituras un solo pasaje que el Salvador haya dicho en alguna vez, en alguna ocasión, bueno, yo tengo mis propias costumbres y yo obedezco la Torá de mi Padre, pero ustedes la desobedecerán. Tendrán otras costumbres diferentes a los míos. Por lo contrario, dijo, ejemplo os he dado. Los cristianos dicen que andan siguiendo los pasos del Salvador, pero ¿será cierto? Veamos lo que dice la palabra respecto a esto. En primera de Yohanan, capítulo 2, es decir, en primera de Juan 2, versos 5 al 6, dice, pero el que guarda la palabra de Yahweh, en este el Ahavá de Elohim se ha perfeccionado. Note usted, pero el que guarda la palabra de Yahweh, en este se ha perfeccionado el Ahavá, es decir, el amor de Elohim. Y en este, el Ahavá, es decir, el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El hombre que dice que está unido al Mashiach debe andar como Yahshua anduvo. ¿Queremos algo más? ¿Algo más claro? Pues este pasaje está más claro que el agua. Pregunto, ¿nuestro Salvador, Yahshua Mashiach, este joven rabino judío, anduvo guardando domingo romano? ¿Alguna vez dijo a sus seguidores, yo guardo la ley, el Shabbat, pero ustedes guardarán domingo? ¿Les dijo eso? ¿Hay algún pasaje en las Escrituras que Yahshua haya dicho eso? Eso no existe, amigos, jamás. Eso no existe, amigos, jamás vamos a encontrar una expresión como esa. Veamos otro pasaje que nos ayudará a seguir derrumbando este mal pensamiento fruto de la ley del pecado. Leamos esta vez en Mateo capítulo 23, versos del 1 al 2. Entonces Yahshua se dirigió a la gente y también a sus talmidim. Aquí hubieron 4 clases de personas, amados míos. Aquí estaba Yahshua con sus seguidores, con sus talmidim. También hubo gente particular y también se encontraban los maestros de la ley, los perushim. Por eso el pasuk dice, entonces Yahshua se dirigió a la gente y también a sus talmidim. Y les dijo, los maestros de la Torá, es decir, los perushim, se sienten en la silla de Moche. Versos 3.
Así que todo lo que os digan que guarden, guardarlo y hacerlo, mas no hagan sus obras malas. Ellos dicen que se debe hacer lo bueno, pero no lo practican, no lo ponen en práctica. Preguntamos, ¿qué es lo que enseñaban los rabinos en los días de Yeshua? Pues enseñaban la ley de Yahweh. Y preguntamos, ¿estuvo el Mashiach en contra de las enseñanzas de la Torah? Por supuesto que no. Pregunto, ¿les dijo a la gente y a sus discípulos que después de su muerte iba a cambiar todo? ¿Iba a cambiar el Shabbat por el domingo? ¿Les dijo que de allí en adelante obedecerían a Roma? ¿Les dijo eso? Por supuesto que no. Por el contrario, les dijo a la gente que guarden y obedezcan, que escuchen las enseñanzas de la Torá. También les dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Estas narrativas nos dan la revelación, estos párrafos de la palabra nos dan la revelación que la gente de todas las edades son llamados por el Salvador a la obediencia de la Torá, pero como andan bajo su naturaleza carnal, bajo la ley del pecado, ¿qué van a querer obedecer? Observando Torá, guardando las moedín del Creador, como Shavuot, como Pesa, y todas las moedín del Creador, es andar en las pisadas del Salvador, no siguiendo costumbres de naciones paganas, ni obedeciendo dictados de nuestra naturaleza carnal. Amigos míos, les digo lo siguiente, no sé si le caerá bien. Si nuestro Salvador estuviera hoy en día caminando corporalmente en este mundo, seguiría guardando Shabbat. Y usted, como dominical, tendría que discutir con él. Si hoy en día nuestro Salvador estuviera en Israel, él guardaría Shabbat, guardaría la Torá. Y si aún estuviera en cualquier parte del mundo, él se sometería a la Torá. Y ustedes tendrían que discutir con él diciéndolo, no, es que la Torá ya está anulada, no, es que tú le clavaste en la cruz. Qué horrible, ¿verdad? Les aseguro, amigos míos, que no estarían de acuerdo. Pero nuestro Salvador vendrá por segunda vez. Téngalo presente que no queda mucho tiempo que nuestro Salvador venga por segunda vez a Israel. Y para tu sorpresa, las costumbres de nuestro Salvador, a pesar del tiempo que ha pasado, en nada ha cambiado. Te demuestro con la palabra de Yahweh que las costumbres de nuestro Salvador seguirían vigentes. En Yeshayá, es decir, en Isaías 66:23 dice, de Rosh Horesh en Rosh Horesh, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a darme abodoteisen, es decir, Ishtahabá. Y la Reina Valera dice, de mes en mes, de día en reposo, vendrán a darme adoración. Aquí la vemos con mucha claridad la vigencia, la inmutabilidad de la Torá del Creador, de la ley, que miles de personas dicen que hoy en día está abolida, pero en el establecimiento del reino milenial, ahí la vemos a la Torá viva. Tal vez me podrás preguntar, ¿por qué dije que seguiría guardando Shabbat? Te respondo. Leamos lo que el Adón, Yeshua HaMashiach, dijo respecto a este asunto, y obtendremos una respuesta de acuerdo a la palabra. ¿Te parece? Bien. Entonces leemos Mateo 5, 17 y 18. En la Reina Valera de 1960 dice, no penséis que he venido a abrogar la Torá y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo, hasta que pase los cielos y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde, dice pues en la Reina Valera, pero 2000 años atrás la jota no existía. Nuestro Salvador no hablaba español, entonces allí nunca dijo jota, él dijo ni una yod ni un nikudor. Lo que queremos recabar es que nuestro Salvador dice que él no vino a abrogar la Torá. Por eso te digo pues, si estuviera en este mundo, él siguiera guardando Torá, siguiera guardando Shabbat. Esta, amigos míos, entonces es la respuesta. Es lamentable ver a miles de personas caminando por los dictados de su propia naturaleza carnal, haciendo todo lo contrario a lo establecido por nuestro Creador. Que Yahweh tenga compasión, porque solo Él puede salvarnos por medio de Yeshua HaMashiach, su Hijo amado.
Existe también una batalla dentro de nosotros entre nuestra carne y el Ruaj. El Ruaj nos lleva, nos dirige a la Torá. Este Ruaj no es el Ruaj de Yahweh, es nuestro Ruaj que el Adva Kadosh nos dio para vivir. De hecho, el Ruaj quiere buscar siempre al Creador mediante la obediencia a la Torá o sometiéndonos al cumplimiento de la Torá, pero la carne no lo admite porque a ella más le agrada andar en la ley del pecado. Y este conflicto siempre vamos a tener que enfrentar todos los días de nuestra vida. En Romanos capítulo 8, verso 12 dice: por tanto, ajín, es decir, hermanos, no están obligados a hacer todo lo que su naturaleza pecaminosa les impulsa que hagan, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Ruach HaKodesh hacen morir las obras pecaminosas de la carne, vivirán. Bendito sea nuestro Creador, amados. Allí entonces tenemos la respuesta de Shaul de Tarso, la salida que nos presenta para podernos liberar de esta esclavitud de pecado, de andar en la ley del pecado. Esta es la ley que mata. De esta ley es que Yahshua HaMashiach nos ha redimido, a los que ya andamos conforme a su voluntad. Amados míos, el tiempo asignado para esta enseñanza, para esta clase, ya se me agotó. Lamentablemente tengo que detenerme, pero volveré mediante Yahweh y Yahshua HaMashiach el día de mañana para continuar. Mañana seguimos en el desarrollo del estudio a esta ley de pecado. Muy bien, entonces, que Yahweh les cuide, les guarde. Conmigo será hasta mañana. Shalom, ubrajot para todos. Aleluya. Saludos, saludos para cada uno de ustedes, amados míos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Doy toda honra al Creador por permitirme una vez más reanudarme a los estudios, a nuestras clases que estamos estudiando. Hoy vamos a estudiar la ley número 2 de la lista que les presenté en la introducción a esta serie de estudios, que le hemos titulado Shaul de Tarso versus Torah, Pablo versus Ley. Habíamos estudiado ya